Las oscilaciones entre comer y ayunar. Las oscilaciones entre comer y ayunar y los cambios en el metabolismo que los acompañan son orquestados en su mayor parte por dos áreas importantes en el hipotálamo. El hipotálamo lateral es el que inicia la alimentación y controla varios aspectos del comportamiento de la alimentación, así como las respuestas metabólicas. Controla el masticar y tragar a través de sus conexiones en la médula oblongada, salivación, secreción ácida y producción de la insulina a través de los caminos autonómicos en la médula y la médula espinal, y la excitación cortical que aparenta aumentar la locomoción y la posibilidad de encontrar alimentos. El segundo aspecto o segunda área es el núcleo paraventricular. Este es el que inicia la alimentación. Aunque es menos eficaz que el hipotálamo lateral, regula los procesos metabólicos como la temperatura corporal, el almacenamiento de grasas y el metabolismo celular. Ahora, cuando los seres humanos empezamos a comer, hay tres señales principales para el hambre. El cerebro detecta una baja en glucosa, por eso es que se habla de que el cerebro debe contener altos niveles de glucosa, o mejor dicho, los adecuados. También aparece un déficit en los ácidos grasos también en el cerebro, eso es otro indicador. Y esto nos informa que el almacenamiento de nutrientes del estómago se ha agotado. Dicho de otra forma, el hambre comienza en el cerebro. El cerebro está diseñado para detectar los déficits. Por eso es que es este órgano tan importante, porque es el que determina cuando tenemos un déficit, no solamente de comida, sino también de agua. También el hígado monitorea el nivel de glucosa y los ácidos grasos en la sangre que pasan del intestino delgado a través de la vena porta-hepática. Las señales de glucosa y ácido graso son transportadas por el nervio vago desde el hígado hasta el NST en la médula. Continuando con cuándo empezar a comer. El hipotálamo es el regulador principal del sistema de energía. La información de los niveles de glucosa y ácidos grasos se transmite al NST, del NST, mejor dicho, al núcleo arqueado, una estructura hipotalámica vital para monitorear la condición nutritiva del cuerpo. El núcleo arqueado envía neuronas al PVN y al hipotálamo lateral para regular la alimentación y el metabolismo. La tercera señal principal para el hambre es la grelina. ¿Qué es la grelina? Una hormona que se sintetiza en el estómago y se libera en el torrente sanguíneo a medida que el estómago se vacía durante el ayuno. Continuando con cuándo empezar a comer. La grelina alcanza el núcleo arqueado porque pasa fácilmente a través de la barrera hematoencefálica. La grelina puede explicar el apetito incontrolable en personas con obesidad mórbida, donde los niveles de grelina son 2.5 veces más altos en los individuos con el síndrome de Prader-Willi y 4.5 más altos que los niveles encontrados en el individuo que es igualmente obeso, pero que no posee el síndrome. Las tres de estas señales antes mencionadas de hambre ejercen su influencia a través de las neuronas APY, AGRP en el núcleo arqueado. Estas neuronas liberan el péptido y NPY y la proteína relacionada con el agouti, AGRP, las cuales excitan las neuronas en el PVN y el hipotálamo lateral para aumentar la alimentación y la reducción del metabolismo. Ahora, ¿cuándo dejar de comer? La saciedad óptima requiere la interacción de la boca, el estómago y de factores intestinales.
el estómago y los intestinos responden a los alimentos liberando péptidos que el cerebro utiliza para monitorear los nutrientes. Cerca de una docena de diferentes péptidos tienen esta función. Diferentes péptidos se liberan en respuesta a los nutrientes tales como carbohidratos, grasas, proteínas o una mezcla de estos. Inducen al páncreas, el hígado y la vesícula biliar para secretar las enzimas apropiadas en el duodeno, digerir el nutriente específico y por lo menos algunos de ellos informan al cerebro en cuanto a qué necesidades nutrientes se están resolviendo vía el nervio vago o el torrente sanguíneo. La más conocida de estas señales de saciedad es la colecistoquímica o CCK. Es una hormona peptídica o péptida liberada a medida que el alimento pasa al duodeno. La CCK detecta las grasas y hace que la vesícula biliar inyecte bilis en el duodeno. La bilis descompone la grasa para que pueda ser absorbida. Ahora, ¿qué tal hablar de los efectos del control del apetito a largo plazo? Otra hormona péptidosupresor del alimento liberada en los intestinos en respuesta a los alimentos es la peptid YY3-36. Se le conoce como la PYY. Esta es llevada por el torrente sanguíneo al núcleo arqueado, donde inhibe las respuestas liberadoras de NPY. A diferencia del CCK, la ruta no neuronal del PYY al cerebro significa que su acción es demasiado lenta para limitar la comida actual. En cambio, disminuye la ingesta calórica en aproximadamente un tercio durante las siguientes 12 horas. Los científicos han encontrado que las células grasas secretan una hormona llamada leptina que inhibe la alimentación. Continuando con los efectos de control de apetito a largo plazo, un contribuyente adicional al control de la alimentación y del peso corporal es el orexin, un neuropéptido que aumenta el apetito e induce a comer. Cuando la leptina o la glucosa es baja y la grelina es alta, así el orexin es un híbrido que responde a los indicadores a corto y largo plazo de las reservas nutrientes. Las neuronas orexin están situadas en el hipotálamo lateral, proyectan al núcleo arqueado donde aumenta la alimentación, activando neuronas NPY e inhibiendo neuronas POMS. Ahora, vamos a hablar de la obesidad. Entre 1975 y 2014, la tasa mundial de obesidad se duplicó en hombres y se triplicó en mujeres. El número de personas con sobrepeso excede el número que tiene hambre y peso insuficiente. Dicho de otra forma, las personas en sobrepeso exceden a aquellas personas que experimentan hambre e inanición, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar la obesidad como una epidemia mundial. Solamente en los Estados Unidos, por ejemplo, la tasa de obesidad es del 38% para los adultos, el 21% entre los adolescentes y el 17% para los niños. Hay muchas causas de la obesidad, pero la abundancia de alimento también ha sido acompañada por la disponibilidad de comida chatarra que crea un problema tanto alimentario, conductual y psicológico en estas sociedades de las que se hacen llamar del primer mundo. Continuando con el concepto de obesidad, la mayoría de los investigadores utilizan el cálculo de índice de masa corporal o IMC, que establece la Organización Mundial de la Salud para cuantificar la delgadez y la obesidad. El índice de masa corporal se calcula dividiendo el peso de la persona en kilogramos por la altura cuadrada en metros. La obesidad es más importante debido a los riesgos que tiene para la salud. Es un factor de riesgo importante para la diabetes y como el sobrepeso y la obesidad aumentan, también lo hace la incidencia de la diabetes.
Tener sobrepeso también aumenta la probabilidad de hipertensión arterial, cardiopatía, derrame cerebral y cáncer de colon. La obesidad también está relacionada con el deterioro cognitivo y el riesgo de adquirir la enfermedad del Alzheimer. Obesidad y disminución o reducción del metabolismo o metabolismo reducido. Otro elemento crítico que puede dificultar la pérdida de peso es la tasa de consumo de energía de una persona. En el adulto medio sedentario, alrededor del 75% del consumo energético diario entra en reposo o en el metabolismo basal, que es la energía requerida para alimentar el cerebro y otros órganos y para mantener la temperatura corporal. El resto se consume por igual en los dos componentes restantes del metabolismo, la actividad física y la digestión de los alimentos. Las diferencias en el metabolismo basal pueden ser un elemento clave para explicar las diferencias en peso. Otras variables relacionadas a la obesidad: falta de ejercicio, alimentación inadecuada, poco dormir, enfermedades bacterianas y la genética. Todos estos factores impactan a la obesidad desde diferentes ángulos. La falta de ejercicio, ¿verdad? Por eso se habla de que un ciudadano promedio debe al menos caminar 30 minutos 2 o 3 veces a la semana, ya que eso ayuda en el metabolismo, también ayuda a procesar los alimentos, a energizar el cuerpo, ¿ah? Y fortalece la musculatura de un individuo y su sistema cardiopulmonar. El comer mal es un problema también. Alimentarse inadecuadamente puede generar déficit alimentario, una persona no tener los nutrientes necesarios y también acumular ácidos grasos, que sigue aumentando no solamente los niveles de obesidad, sino que también las condiciones de salud. Dormir poco es bien importante, a pesar de que no todos los investigadores están de acuerdo en cuánto es poco o mucho para dormir. Hay algunos investigadores que aluden que la tradicional cantidad de 8 horas de sueño es lo que realmente un individuo necesita. Hay algunos investigadores que argumentan que pueden ser de 6 a 7 horas, y también algunos argumentan que hay individuos que pueden ser sumamente productivos durmiendo menos de 4 o 5 horas. Así que esto es un poco complicado en virtud de que no hay unos acuerdos como tal, pero sí se sigue manteniendo un poco el estándar de que una persona debe estar durmiendo entre 7 a 8 horas, ya que pues también eso ayuda en la reparación de los tejidos, también la liberación de toxinas en el cuerpo, incluyendo el cerebro. Las enfermedades bacterianas, sobre todo aquellas que afectan la flora intestinal, pueden generar grandes problemas de salud. Y la genética, que nos persigue a través de generaciones. Ahora, el hecho de que genéticamente tengamos una predisposición a enfermarnos no significa que nosotros podamos, a través de cambiar nuestros hábitos de alimentación, de ejercicio, etcétera, disminuir la posibilidad de que la genética active esas condiciones que hemos heredado de nuestros familiares. Ahora, tratando la obesidad, existen muchas alternativas, pero no ofrecen resultados a largo plazo. Combinar la dieta con el ejercicio puede ayudar, pero en un momento el metabolismo se va a tornar lento, sobre todo en la medida que vamos envejeciendo. Otra estrategia que se utiliza es la medicación, pero esta tiene efectos adversos. También están estas técnicas un poco más agresivas de crear un marcapaso técnicamente en el intestino, lo que le llaman la cirugía bariátrica, que ha tenido muy buenos resultados, porque básicamente lo que hace es que limita el consumo en términos de cómo una persona se puede llenar, pero como dijimos al principio de que empezamos a hablar del hambre, el problema es que hay personas que se han hecho la cirugía bariátrica, pero no han cambiado
sus hábitos de alimentación, por tanto no disminuyen dramáticamente de peso, o por lo menos en principio tienden a bajar de peso, pero después vuelven nuevamente a seguir comiendo, y a pesar de que, ¿verdad?, tienen unas amarraduras en los intestinos, el intestino sigue creciendo. Otro de los factores es que la liberación de serotonina también está relacionada con el control de peso, y también genera cambios conductuales en el individuo que pueden hacer que la persona, ante estados de depresión y ansiedad, una manera de canalizarlo sea a través del consumo masivo de alimentos. Otra condición de salud, ¿verdad?, que se trabaja desde una perspectiva más conductual, es la anorexia nerviosa. Esta se le llama la enfermedad hambrienta. Aquí el individuo restringe la ingesta de alimentos para mantener el peso a un nivel tan bajo que amenaza su salud. Prácticamente deja de comer. También se ha encontrado que la persona puede ejercitarse durante horas al día o recurrir al vómito para controlar la pérdida de peso. Las personas anoréxicas se ven a sí mismas como obesas, tienen distorsión de su concepción de sí mismos, incluso cuando están sumamente delgados. Es probable que nieguen la necesidad de tratamiento y no comprendan las consecuencias médicas de su trastorno. Continuando con la anorexia, se han identificado dos subgrupos de anorexia: los restrictores, que se basan solamente en la reducción de ingesta de alimentos para controlar el peso, dejan de comer; o los purgadores, que también restringen el consumo calórico, pero además recurren al vómito y al uso de laxantes. Si la anorexia continúa el tiempo suficiente, esto va a llevar, en el caso de las mujeres, a que cesen su ovulación, en hombres y mujeres, pérdida de masa muscular, daño cardíaco y reducción de la densidad ósea, sobre todo en las mujeres. La tasa de mortalidad entre las personas anoréxicas es más del doble que en pacientes psiquiátricos femeninos. La mitad de las muertes son de complicaciones de la enfermedad y el otro es por suicidio. La mayor parte de las personas con anorexia tienden a ser mujeres. Otra de las condiciones es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa también afecta el control de peso, pero el comportamiento se limita a darse un atracón de comida y luego purgarla o vomitarla. Si la bulimia restringe la ingesta de alimentos, es solo por unos pocos días, ya que la persona come en grandes cantidades y luego purga la comida. El 19% de las mujeres con bulimia consumen menos calorías que las personas normales, mientras que el 44% come en exceso. A diferencia de las anorexias, la mayoría de las mujeres con bulimia son de peso normal. Sin embargo, hay indicios de que, al igual que la anorexia, también podrían estar luchando contra el hambre. Continuando con la bulimia nerviosa, los niveles de grelina entre comidas son una tercera parte más alta y disminuyen luego de comer. Así que esto también tiene que ver con el procesamiento del alimento. Además, los niveles de PYY no se elevan tanto después de la comida, lo cual crea otro problema en el procesamiento de los alimentos, en la descomposición para alimentar al individuo y tener los suficientes nutrientes. Como la anorexia, la bulimia también es un desorden sumamente peligroso. Ambos, la anorexia y la bulimia, son difíciles de tratar, aunque 3/4 de la bulimia y 1/3 de las anorexias parecen estar completamente recuperados luego de 8 años o después de 8 años. Otro de los desórdenes es el que se conoce como desorden alimentario compulsivo. Las personas con trastorno alimentario compulsivo comen grandes cantidades de alimentos durante un corto tiempo y sienten que no pueden controlar qué o cuánto comen. Suelen sentir asco y vergüenza por su exceso de comida
por lo que a menudo optan por comer por separado de los demás y hacer su ingesta de forma aislada. El desorden se ha reconocido clínicamente durante las últimas 2 décadas y fue incluido como desorden por primera vez en la quinta edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales, o el DSM-5. Contribuciones genéticas y ambientales de la bulimia y la anorexia. En términos sociales, la presión social en mujeres tiende a ser mucho mayor. Tiende a suceder más en países occidentales. La dopamina y la serotonina están altamente implicados. Los factores genéticos pueden aumentar con la edad. Los desórdenes alimentarios están vinculados con la depresión y desórdenes de ansiedad. Nuevamente, la parte integrada entre lo que es la salud física y mental. El papel de la serotonina, la dopamina y los cannabinoides. La mayoría de los estudios se ha enfocado en la serotonina, ya que se relaciona con la ansiedad, la depresión, conductas obsesivas y compulsivas en pacientes de bulimia y anorexia. Los antidepresivos bloquean la sinapsis de serotonina, disminuyendo la ingesta masiva de alimento y la purga. Además, disminuye la recaída en caso de los bulímicos. Estos cambios se relacionan más con los receptores de serotonina que con el mismo neurotransmisor. Continuando con el papel de la serotonina, dopamina y cannabinoides. Debido a que la alimentación aumenta la liberación de dopamina, va a aumentar también. Este hallazgo brinda un apoyo adicional a la idea de que la restricción alimentaria sirve para reducir la ansiedad. El sistema cannabinoide desempeña un papel en la ingesta de alimentos y en los circuitos de recompensa, que también parecen estar involucrados. Tanto los pacientes de anorexia como de bulimia tienen un mayor número de receptores cannabinoides en la ínsula, cuyas funciones incluyen los efectos gratificantes de los alimentos y las respuestas al hambre y la activación de los circuitos de recompensa.